Buenas noches, mi nombre es José Luis Cortés y voy a hablarles sobre el ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Las etapas son G1, S, G2 y M. El estado G1 quiere decir GAP1, el estado S representa la síntesis en el que ocurre la reaplicación de ADN. Fase G1. Cuando comienza la fase G1 es justamente después de la división de la célula madre. El tamaño de la célula recién originada es la mitad de su tamaño normal y la célula debe crecer hasta alcanzarlo. Para ello, en este periodo se sintetizan activamente ARN y proteínas. Gracias. Hola, mi nombre es Alberto La Rosa García. Una fase de síntesis llamada S, en donde S proviene del término en inglés síntesis. Durante la fase S, la célula replica su ADN que está en forma de cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. Los cromosomas, cuya estructura es semejante a una X, están constituidos por dos cromátidas individuales que se unen en un lugar estrecho llamado centrómero. Mientras las cromátidas individuales permanecen unidas, se les conoce como cromátidas hermanas. Cada cromatida hermana consta de una doble hélice de ADN. Durante esta misma fase, pero en el citoplasma, ocurre la replicación de un par de estructuras en forma de barril denominados centriolos, las cuales contienen a los microtúbulos. Hola, soy Mía Espinosa y les vengo a hablar de la última fase de la interfase. La fase final de la interfase se conoce como G2, en donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando las proteínas que serán necesarias para la división celular que tiene lugar en la etapa de la mitosis. Hola, mi nombre es Lizania García y les estaré hablando sobre la mitosis. La mitosis es el proceso de división celular donde una célula progenitora da lugar a dos células hijas con la misma información genética y funciones que ella. La mitosis permitirá que los cromosomas duplicados en la etapa S de la interfase sean repartidos equitativamente entre las dos células hijas resultantes. A este tipo de división celular se efectúan en las células somáticas. La mitosis se compone por cuatro fases. La primera, la profase, donde las largas fibras cromatinas replicadas en la fase 5 de la interfase comienzan a condensarse, haciendo evidente que los cromosomas constan de dos cromatidas hermanas unidas por el centrómero. La segunda fase es la metafase, donde los cromosomas se ordenan en el centro plano ecuatorial de la célula controlados por los microtúbulos. En la anafase, los cromosomas se separan en las dos cromatidas que lo componen, dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. La última fase es la telofase, donde se desamblan los microtúbulos, se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas y la célula ahora tiene dos núcleos con exactamente la misma cantidad de información genética. En las imágenes de aquí abajo podemos observar cómo va evolucionando correctamente, gráficamente, el proceso de la mitosis. Buen día, soy José Emilio Frausto Vázquez del grupo 414 y vengo a hablarles de la fase de la citocinesis en el proceso de división celular. Pues bueno, la citocinesis comienza una vez que la mitosis ya concluye. En este proceso empieza a dividirse el citoplasma de las células, en el cual la membrana citoplasmática comienza a invaginarse, es decir, que se empieza como a dividir hacia adentro, que se empieza de una bolita a hacerse así. Entonces, en ese proceso comienza la invaginación de la célula y junto con el anillo compuesto de proteínas de actina y miosina presionar hacia el centro de la célula hasta separarla en dos. De verdad que tenemos esta bolita, entonces hay como una liga que empieza a aplastarla hasta que se divide en dos partes. Pues bueno, después de esto, cada célula hija recibe un núcleo y una parte del citoplasma de la célula madre, como una herencia de la célula madre. Y una vez concluida la citocinesis, comienza nuevamente el proceso de la interfase, es decir, se va repitiendo una y otra vez. Bueno, una de las características de este proceso es que es distinto en la célula animal y en la célula vegetal, ya que en la célula animal comienza este anillo desde afuera hacia adentro, dividiéndola en dos como dividiendo una burbuja en dos, pero en la célula vegetal
una serie de vesículas comienza a ordenarse en el ecuador de la célula, ya que no se puede aplastar, por así decirlo, ya que la capa exterior de la célula es muy gruesa y muy fuerte para poder dividirse desde afuera, por lo que comienza esta hilita de vesículas adentro de la célula vegetal y comienza a romperla desde adentro. De cuenta que tenemos este cubo y aquí empieza un palito y empieza a expandirse, que creo que si no me recuerdo es el uso mitótico, que empieza a romperlo. Entonces esta placa celular comienza a romper la célula vegetal y ya así nacen dos células vegetales y así se repite una vez y otra vez el proceso con la célula vegetal.